La Biblia. La Biblia. La Sagrada Escritura. En versión novelada para ti. En la Biblia encontramos el primero y el segundo libro de Samuel. En el primero, vimos el paso del periodo de los jueces o caudillos a la elección de Saúl, un rey escogido por Dios y consagrado por un profeta. Lamentablemente, el mal comportamiento de este primer rey Saúl ocasionó su caída y muerte y la elección de un nuevo rey, David, a quien todos conocemos por haber vencido a Goliat, el filisteo de enorme tamaño. El segundo libro de Samuel, que hoy nos ocupa, continúa la historia de David con sus campañas militares, su gran y tremendo pecado y la muerte de varios de sus hijos. Este segundo libro de Samuel nos lleva a los últimos días de David, pero su muerte será narrada no en este libro, sino en el siguiente libro, que se llama El primer libro de los Reyes. Iniciamos. El rey David volvió de su campaña victoriosa contra los amalecitas. Llevaba ya 2 días en Sigelab, cuando al tercer día llegó una amalecita que se había refugiado en el campamento de Saúl con la ropa hecha tiras y la cabeza cubierta de polvo. Al llegar a David, se agachó, tirándose al suelo. ¿De dónde vienes? ¿Por qué traes la ropa hecha tiras y la cabeza cubierta de polvo? Mi señor, huí del campamento de Israel. El pueblo fue derrotado y huyó. Muchos han caído y entre los muertos están Saúl y su hijo, a quien tanto amas, Jonatán. ¿Qué dices? ¿Cómo sabes que murieron Saúl y su hijo Jonatán? Era cierto que Saúl había muerto porque, al verse sin salida, se había dejado caer sobre su propia espada, pero aquel hombre le mintió a David diciendo: Yo me encontraba por casualidad en el cerro Gelboé y vi a Saúl apoyado en su lanza y cercado por carros y hombres a caballo. Entonces me dijo: acércate y mátame porque me siento mareado, aunque todavía estoy vivo. Me acerqué y le quité la vida, porque yo sabía que no podía sobrevivir a su caída. Después le quité la corona que llevaba en su cabeza y la pulsera que tenía en la muñeca y te los traje a ti, mi señor. En ese momento, David rasgó su vestidura en señal de duelo y lo mismo hicieron los que estaban con él. Se lamentaron, lloraron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por su hijo Jonatán, por el pueblo de Yahvé y por la nación de Israel, porque habían caído por la espada. ¿De dónde eres? Soy hijo de una amalecita refugiado entre ustedes. ¿Cómo te atreviste a alzar tu mano para matar al rey ungido por Yahvé? Tu misma boca te ha acusado cuando dijiste: yo maté al ungido de Yahvé. Tú solo cargarás con la responsabilidad de tu propia muerte. Y llamando a uno de los jóvenes, le ordenó: acércate y mátalo. Este lo mató de un solo golpe. Luego, David compuso un cántico fúnebre a Saúl y a su hijo Jonatán. Después, David consultó a Yahvé: Señor Dios, ¿debo ir a una de las ciudades de Judá? Sí. ¿A cuál? A Hebrón. Así, David se dirigió a Judá con sus 2 esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la mujer de Nabal, del monte Carmelo. También llevó con él a los que estaban con él, cada uno con su familia, y se establecieron en los pueblos de Hebrón. Llegaron a él los hombres de Judá y lo ungieron como rey de la gente de Judá. Luego le informaron que los hombres de la ciudad de Jabes habían sepultado a Saúl, por lo que el nuevo rey mandó mensajeros a aquella ciudad para decirles: si eso hicieron, ordeno que en mi nombre vayan mis mensajeros y les digan: que Yahvé los bendiga por haber hecho esta misericordia con Saúl nuestro señor, dándole sepultura.
Que Yahvé se muestre misericordioso con ustedes y los premie. Yo también los recompensaré por la buena acción que han hecho. Sin embargo, aunque los habitantes de Judá, una de las tribus de Israel, habían proclamado a David como rey, las otras tribus no lo reconocieron como tal. Y comenzó así una lucha entre Judá y las otras tribus porque el jefe del ejército de Saúl, al morir tomó a su hijo sobreviviente y lo proclamó rey. Fue larga la guerra entre la gente de Saúl y la de David, pero mientras David se iba fortaleciendo, la familia de Saúl se debilitaba. David tuvo 6 hijos en Hebrón con sus diversas esposas: Amnón, Quilab, Absalón, Adonías, Cefatías y Jitream. Y pronto se unirían todas las tribus a David porque el hijo de Saúl ofendió a Abner, su principal guerrero, y decidió abandonarlo y convencer a todas las tribus a luchar en favor de David, y así lo hizo. Se acercó Abner a David y luego hizo campaña en su favor. ¡Luchemos en favor de David y proclamémoslo como nuestro rey! Lamentablemente, algunos de los seguidores del rey David pensaron que se trataba de un enemigo y mataron a Abner. Cuando el rey se enteró, lloró amargamente e hizo un gran duelo. Días después, unos servidores suyos, pensando que debían aniquilar al hijo de Saúl, se dirigieron a su casa, lo encontraron dormido y lo decapitaron. Luego regresaron con David. Rey nuestro, aquí tienes la cabeza de Isbaal, hijo de Saúl, tu enemigo que deseaba tu muerte. Yahvé te ha vengado hoy de Saúl y de su descendencia. David se sorprendió y llamó a su guardia. Yahvé ha salvado mi vida de todo peligro. ¿Pero qué se han creído ustedes? Al que me anunció la muerte de Saúl, creyendo que me daba una buena noticia, lo mandé matar en Siquelag en lugar de darle una recompensa. ¿Cuánto más ahora cuando estos malvados han dado muerte a un hombre justo en su casa y sobre su lecho? ¿No deberé yo pedirles cuenta de su crimen y borrarlos de la tierra? Y para que todos supieran que David no había deseado la muerte del hijo de Saúl ni la de Abner, ordenó: córtenles las manos y los pies, mátenlos y cuélguenlos cerca de la piscina de Hebrón. Después de esto, todos los ancianos dirigentes de las tribus de Israel llegaron a hablar con él. Somos sangre de tu sangre. Desde que Saúl reinaba, tú dirigías a Israel en sus campañas y sabemos que Yahvé te dijo: tú eres el que guiará a mi pueblo y llegarás a ser jefe de Israel. Por eso venimos a hacer un pacto contigo delante de Yahvé y te ungiremos como rey de Israel. David tenía 30 años cuando empezó a reinar primero como rey de Judá durante 7 años y medio y luego 33 años como rey de todos los israelitas, de todas las tribus, teniendo como capital Jerusalén. Solo le faltaba luchar contra los jebuseos que dominaban el monte Sión en Jerusalén y pronto lo conquistó. Ahora llamaré al monte Sión la ciudad de David y construiré un muro alrededor de él. David se iba fortaleciendo cada vez más y Dios estaba con él. El rey de Tiro envió a sus carpinteros y canteros con madera de cedro y le construyeron una casa. Ahora reconozco que Yahvé me ha confirmado como rey de Israel y que ha engrandecido su reino por amor a Israel, su pueblo. David tomó aún más concubinas y esposas en Jerusalén y le nacieron hijos e hijas. Los hijos que le nacieron en Jerusalén son Samúa, Soba, Natán, Salomón, Jibjar, Elisúa, Nefe, Jafia, Elisamá, Eliada y Elifelet. Pero David tendría que luchar nuevamente contra los filisteos que amenazaban quitarle Jerusalén. Por eso invocó a Yahvé. No temas, David. Yo pondré en tus manos a los filisteos. David reunió a unos 30,000 hombres y después de obtener el triunfo decidió llevar el arca de la alianza a la ciudad de David
en el monte Sión, en Jerusalén. Después de dar los primeros pasos con el arca, sacrificaron un buey y un toro cebado. Todo el pueblo lo acompañaba cantando y tocando cítaras, arpas, panderos, sistros y címbalos. David, vestido con un efod de lino, danzaba con todas sus fuerzas delante del arca. Llevaron el arca y la colocaron en su sitio, en medio de la tienda de campaña que David había hecho levantar. David ofreció víctimas consumidas por el fuego y sacrificios de comunión. Después bendijo al pueblo en nombre de Dios y repartió a todo el pueblo, hombres y mujeres, un pastel, una porción de carne asada y un pan de pasas. Después se fueron todos, cada uno a su casa. Cuando David regresaba para bendecir a su familia, Micol, hija de Saúl, le salió al encuentro y, como lo había visto bailar desde su ventana, le dijo: ¡Qué honor más grande para el rey de Israel! ¿Haberse hoy mostrado medio desnudo a los ojos de las mujeres de sus servidores? Como si fuese un cualquiera. Yo danzaba a Yahvé, nuestro Dios, que me prefirió a tu padre y a toda tu familia para hacerme jefe de Israel, su pueblo. Y juro que volveré a danzar delante de él y me rebajaré más aún. No importa que tú me desprecies, pues las mujeres de que hablas me apreciarán más todavía. Y por haber actuado así, Micol, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. David había sido proclamado rey, había conquistado Jerusalén, había entronizado el arca de la alianza, pero había descuidado algo importante. Todo se lo debía a Dios, que lo había liberado de todos sus enemigos a la redonda. Entonces dijo al profeta Natán: Creo que he cometido una injusticia. Yo vivo en una casa cubierta de madera de cedro, mientras que el arca de Yahvé está en una tienda de campaña. Haz lo que te parezca mejor, porque Yahvé está contigo. Pero aquella misma noche le llegó a Natán una palabra de Yahvé. Ve y dile a mi siervo David: ¿piensas que eres tú quien me construirá una casa para que yo permanezca en ella? Piensa que desde que saqué a Israel de Egipto hasta el día de hoy, no he tenido casa, sino que iba de un lado para otro alojado en mi tienda de campaña. Mientras he caminado entre los israelitas, ¿me he quejado acaso ante quienes ordené guiar a mi pueblo? ¿Les pedí acaso que me edificaran una casa cubierta de cedro? Esto dirás de mi parte a David: te fui a buscar al campo y te saqué de entre las ovejas para hacerte jefe de mi pueblo. He estado contigo en todas partes y he destruido a todos tus enemigos. Pero ahora voy a hacer que tu nombre sea famoso entre los grandes de la tierra. Yo fijaré un lugar para mi pueblo, Israel. Allí lo plantaré y allí quedará. Ya no lo molestarán más, ni lo seguirán oprimiendo sus enemigos como antes. Y en ese momento, Dios le dijo a Natán en forma simbólica que su descendencia sería importante, tanto que de ella nacería el Salvador del mundo, mencionado en este texto como hijo de David. Y en el lenguaje bíblico, crear una descendencia importante se dice: te construiré una casa. Dile a mi siervo David: desde el día en que constituí jueces sobre mi pueblo, a ti te he concedido la paz con todos tus enemigos. Y ahora prometo construirte una casa. Cuando se hayan acabado tus días y vayas a descansar con tus padres, yo pondré en el trono a tu hijo, fruto de tus entrañas, y afirmaré su poder. Y en el mensaje a David, Dios también le hace saber que su hijo Salomón le construirá una casa, un templo. Él me construirá una casa y yo afirmaré su poder para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Si hace el mal,
yo lo corregiré y lo corregiré como se hace con los niños, pero lo seguiré queriendo. No lo trataré como a Saúl, a quien eliminé delante de ti. Tu descendencia y tu reino estarán presentes ante mí. Tu trono estará firme hasta la eternidad. Natán comunicó a David todo lo que había oído en esta visión. Entonces el rey David se dirigió a Dios. ¿Quién soy yo, Señor, y qué es mi familia para que me hayas elevado tanto y extiendas también tus promesas a mis descendientes para un futuro lejano? No es así como actúan los mortales. Tú sabes que yo soy tu servidor, y por el gran amor que me tienes haces estas cosas asombrosas que hoy me das a conocer. ¡Qué grande eres, Señor! No hay nadie como tú, ni hay Dios fuera de ti, como lo hemos aprendido con nuestros propios oídos. Existe sobre la tierra un pueblo que sea como tu pueblo Israel, al cual veniste a rescatar para que fuera tu pueblo y hacerlo famoso, realizando en su favor grandes y terribles cosas, y expulsando delante de él naciones y dioses. Tú has puesto y afirmado a tu pueblo Israel para que sea siempre tu pueblo, y tú has llegado a ser su Dios. Ahora, Señor, guarda siempre la promesa que has hecho a tu siervo y a mi familia, y actúa como tú lo has dicho. Que tu nombre sea glorificado por siempre, y que todos digan: Yahvé Sebaot es Dios en Israel. Ahora, dígnate bendecir a la familia de tu siervo. Que tu bendición acompañe siempre a mi familia, como tú, Señor, lo has dicho. Con la bendición de Dios, David logró vencer a los filisteos y quitarles el control del país. Venció también a los moabitas y a los de Damasco. Se apoderó de sus escudos de oro, de gran cantidad de bronce, y junto con todo el oro y la plata que había conseguido antes, los consagró a Yahvé. David reinaba sobre todo Israel, dictando normas y administrando justicia a todo el pueblo, y sus hijos eran sacerdotes. David había ganado muchas batallas, pero perdería una contra la lujuria. Una tarde, después de la siesta, se paseaba por la terraza del palacio y desde allí vio a una mujer que se bañaba desnuda. Es una mujer muy bella. Ordenaré que averigüen quién es para que la traigan a mi palacio. La mujer era Betsabé, esposa de Urías elitita, que combatía en el ejército de David, y aún sabiéndolo David, se acostó con ella. David pensó que su pecado quedaría sin consecuencias, pero poco después se enteró que Betsabé estaba embarazada. Nadie debe enterarse de mi pecado. Mandaré llamar a su esposo Urías y le pediré que deje unos días el combate para que esté cerca de su esposa. Así, seguramente él tendrá relaciones con su esposa y pensará que el hijo que viene es suyo. Sí, eso haré. David mandó llamar a Urías y le ordenó que fuera con su esposa, pero este prefirió ser fiel al rey y dormir en la puerta de palacio para custodiarlo. Cuando David lo supo... Pero Urías, ¿no acabas de llegar de un viaje? ¿Por qué no fuiste a tu casa? Mi señor, el Arca de la Alianza vive en una casa de campaña, al igual que tu ejército que en este momento acampa para proteger al pueblo. ¿Cómo puedo yo ir a mi casa para comer, beber y dormir con mi esposa? Por Dios y por tu vida que no haré tal cosa. Ante la respuesta del fiel militar, David tramó otro plan. Le pediré que se quede conmigo y mañana le daré de beber hasta embriagarlo para que vaya a dormir con su esposa. Esto no puede fallarme. Pero aunque David lo hizo beber mucho, Urías no fue a su casa, sino que durmió con los servidores del rey. Entonces David hizo un plan siniestro. Enviaré a Urías a la lucha y mandaré una carta al jefe de mi ejército. En la carta, el rey daba esta orden. Pon a Urías en la parte más peligrosa de la batalla y déjalo solo
para que lo maten. El jefe del ejército puso a Urías hasta adelante y cuando los enemigos atacaron, mataron a varios hombres y oficiales de David, entre ellos a Urías. Cuando la esposa de Urías supo que su marido había muerto, hizo duelo por él, pero David se alegró. Terminado el duelo, sin ningún remordimiento, David mandó buscar a Betsabé, la llevó a su casa y la tomó por esposa. Meses después, ella dio a luz a un hijo, pero Dios se había ofendido con las acciones de David y le mostraría que nada se puede ocultar ante sus ojos. Por eso, envió al profeta Natán ante el rey. Mi señor, vengo de parte de Dios a contarte una gran injusticia. Cuéntame todo. En una ciudad había dos hombres. Uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y bueyes. El pobre tenía solo una ovejita que había comprado. La había criado personalmente y la ovejita había crecido junto a él y a sus hijos. Comía de su pan, bebía de su misma copa y dormía en su seno. Él la amaba como a una hija. Un día el hombre rico recibió una visita y no queriendo matar a ninguno de sus animales para atender al recién llegado, decidió robar la oveja del pobre y se la preparó para el banquete. Cuando David escuchó esta historia, se enojó muchísimo con el hombre rico y le dijo a Natán: Por Dios que vive, el que cometió tal infamia merece la muerte. Pagará 4 veces el precio de la ovejita por haber actuado así, sin ninguna compasión. Ay, mi señor, pues Dios me pide que te diga que tú eres ese hombre. Él es quien te reprocha con estas palabras. Yo te ungí rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Te entregué la familia de tu señor y puse a tu disposición sus mujeres. Te di poder sobre Judá e Israel, y por si fuera poco, te daría más todavía. ¿Por qué entonces me has despreciado haciendo lo que me desagrada? Tú no solo fuiste el causante de la muerte de Urías, elitita, sino que además le quitaste su esposa. Sí, tú lo has asesinado por la espada de los amonitas. Pues bien, ya que me has despreciado y te has apoderado de la esposa de Urías, jamás se apartará la espada de tu casa. Así habla Yahvé: haré que tu desgracia parta de tu misma casa. Tomaré tus esposas en tu presencia y se las daré a otro que se acostará con ellas en pleno día. Tú hiciste esto sin que nadie lo supiera, pero yo cumpliré esto que digo a la vista de todo Israel y a plena luz del día. Ante las palabras que anunciaban el abandono de Dios por su gran pecado, David exclamó: Pequé contra Dios. Por tu arrepentimiento Yahvé perdona tu pecado y no morirás. Pero como ofendiste a Dios, el hijo que te nació morirá. Dicho esto, Natán se marchó a su casa. Pero la profecía de que varios hijos de David morirían y que sus esposas serían dadas a otros se cumpliría más tarde. Dios hizo que enfermara gravemente el niño que la mujer de Urías había dado a luz. David rogó a Dios por el niño, ayunó rigurosamente y se acostó en el suelo sin que nadie, ni siquiera los ancianos de su corte, lograran que se levantara. Así pasaron varios días. El niño murió y pasados 7 días nadie se atrevía a darle la noticia. Cuando aún vivía el niño no hacía caso del consejo de nosotros los ancianos y seguía acostado en el suelo y ayunando. ¿Qué no hará si le decimos que ha muerto? Pero por sus cuchicheos, David comprendió que de nada servía hacer penitencia porque su hijo había muerto. Ya nada podría salvar su vida. Entonces se levantó del suelo, se bañó, se perfumó, se puso ropa limpia y se fue a la tienda de campaña donde estaba el arca de la alianza para hacer oración. Al volver a su casa, pidió alimento y comió. Entonces sus oficiales le dijeron: ¿Qué es lo que haces? Cuando el niño vivía, ayunabas y llorabas, y ahora que ha muerto, ¿te levantas y comes? Mientras el niño vivía, ayuné y lloré, pues me decía: ¿quién sabe si Yahvé tendrá compasión de mí y el niño no morirá? Pero ahora que murió, ¿por qué voy a ayunar? ¿Puedo hacer que vuelva de la muerte? Yo iré donde él, pero él no volverá a mí.
Después David consoló a Betsabé, su esposa. Tuvo relaciones con ella y le dio otro hijo, al que llamó Salomón. Yahvé amó a este niño y mandó por medio del profeta Natán que le pusieran el nombre de Jedidia, es decir, amado de Yahvé. Pero no todo sería alegría para David. Amnón, uno de sus hijos mayores, se enamoró de su propia hermana Tamar. Aquella pasión era tan enfermiza que, aprovechando que un día estaban solos, abusó de ella. Cuando el rey David supo toda esta historia, se enojó en extremo, pero no quiso castigar a su hijo Amnón, porque como era el mayor de todos, era su preferido. Pero a Absalón, su hermano, le tomó odio por haber abusado de su hermana Tamar y también dejó de sentir respeto por la autoridad de su padre, por lo que un día el propio hijo se convertiría en el enemigo de David. Si mi padre no hace justicia, yo le pediré a Dios que me ayude a castigar a mi hermano Amnón por su pecado. Esto no puede quedar así. 2 años más tarde, Absalón tendría la esquila de sus ovejas y, como era algo festivo, quiso convidar a su padre y a todos sus hermanos al banquete. Pero David le dijo: Hijo mío, comprendo tu generosidad, pero no es necesario que vayamos todos. Eso sería mucha molestia para ti. David no acudió a la celebración, pero todos los hermanos sí. Y antes de que llegaran los invitados, Absalón ordenó a sus servidores: Cuando mi hermano Amnón esté alegre por el vino y yo les diga, ¡atáquenlo!, ustedes lo matarán. Y les advierto que no tengan miedo en hacerlo, porque yo se los mando. Llegó el momento y los servidores ejecutaron a Amnón. Al ver esto, todos los hijos del rey se levantaron de la mesa, montaron cada uno en sus mulas y huyeron. Todavía estaban en camino cuando llegó a oídos de David el rumor de que Absalón había dado muerte a todos los hijos del rey sin que escapara ninguno. El rey se levantó, rasgó sus vestiduras y se acostó en el suelo en señal de duelo. Sus servidores también rasgaron sus vestiduras, pero permanecieron de pie a su lado. En eso, uno de sus sobrinos le dijo: No piense, mi señor, que murieron todos sus hijos jóvenes. Solo Amnón ha muerto, porque Absalón había decidido eliminarlo desde el día en que abusó de su hermana Tamar. Absalón huyó y permaneció lejos durante 3 años, el mismo tiempo que David guardó luto por su hijo mayor. Pasados esos años, David permitió que regresara a Absalón, pero no quiso verle hasta después de 2 años. Solo entonces lo recibió y lo besó. Después de esto, Absalón, con malévolas intenciones, se equipó con un carro, unos caballos y 50 hombres que iban delante de él. Tenía una gran presencia. En todo Israel no hay un hombre tan admirado por su belleza como Absalón. No tiene ni un defecto desde la planta de los pies hasta la cabeza, y su cabellera es larga y muy hermosa. Absalón buscó la forma de ganarse a todos los seguidores de su padre, por lo que se levantaba muy temprano y se ponía en el camino que conducía al palacio de David, y cada vez que un hombre venía al tribunal del rey a arreglar algún pleito, lo llamaba y le preguntaba: ¿De qué ciudad eres tú? Y si el otro respondía: soy de una de las tribus de Israel, entonces le decía con malicia: Tu causa es buena y justa, pero no habrá nadie que te escuche de parte del rey. Si yo pudiera administrar justicia en este país, todos los que tuvieran pleitos vendrían a mí y yo les haría justicia. Cuando alguien se acercaba para agacharse ante él, Absalón tendía la mano para detenerlo y lo besaba. De esta manera actuaba con todos los israelitas que llegaban al tribunal del rey, y así se iba ganando su cariño. Después de 4 años con esta estrategia, Absalón reunió a varios de sus seguidores y se proclamó rey en Hebrón. Como el número de sus partidarios aumentaba cada vez más, David tuvo miedo y dijo a sus servidores que estaban en Jerusalén: Huyamos pronto porque no podemos resistir a Absalón. No sea que nos ataque de repente y pase la ciudad a cuchillo. Entonces, el rey salió a pie con toda su familia y el pueblo. Solo quedaron 10 concubinas para cuidar el palacio. El sacerdote Sadoc y todos los levitas llevaban el arca de la alianza, pero el rey dijo a Sadoc y a los demás sacerdotes: Devuelve el arca de Dios a la ciudad.
porque si él quiere, me hará volver para ver el arca y su santuario. Pero si no le agrado, que haga conmigo lo que le parezca. Ustedes vuelvan en paz a Jerusalén. Yo detendré mis pasos en el desierto y esperaré a que ustedes me manden noticias. También enviaré a Husai como espía. David subió al monte de los olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. Todos los que lo seguían hacían lo mismo. Al llegar a la cumbre, un hombre de la familia de Saúl se le acercó para lanzarle piedras y maldecirlo. Los guardias se ofrecieron para matarlo, pero David les dijo: déjenlo que me maldiga si Yahvé se lo ha mandado. Ojalá que viendo mi angustia, Dios apiade de mí y cambie mi desgracia de hoy en felicidad. Mientras tanto, Absalón entró con todos los hombres de Israel en Jerusalén, y para que vieran que rompía totalmente con su padre, se acostó con todas las concubinas que David había dejado para cuidar el palacio. Luego, ordenó a todo su ejército: ¡ahora! Iremos a buscar a mi padre para terminar con él y sus seguidores. David pasó el río Jordán y ahí recibió la ayuda de algunos pobladores. Mi señor, les hemos traído estos colchones, mantas y vasijas, así como trigo, cebada, harina, granos tostados, habas, lentejas, miel, mantequilla y queso de oveja y de vaca, para que tú, oh rey, y tu gente puedan alimentarse, porque han sufrido hambre, sed y cansancio en el desierto. Después de cobrar fuerzas, David pasó revista a su ejército y puso a la cabeza jefes de 1000 y de 100. Luego dividió su ejército en 3 partes, una a las órdenes de Joab, otra a las órdenes de Abisai y la otra a las órdenes de Itaí. Yo también iré con ustedes. No, si muere uno de nosotros no tiene importancia, pero tú vales como 10,000 de nosotros. Es mejor que te quedes en la ciudad y puedas socorrernos. Está bien, haré lo que ustedes digan, pero por el amor que me tienen, traten bien a Absalón. David se quedó junto a la puerta mientras el ejército salía por grupos de 100 y de 1000. Y todo el ejército supo que el rey había ordenado buen trato para Absalón. Se encontraron los dos bandos y los seguidores de Absalón fueron derrotados. La batalla se había extendido por todos los alrededores y perecieron más hombres en las barrancas del bosque que en el combate. En total, unos 20,000. Absalón trataba de huir en su mula cuando se encontró con los hombres de David. Trató de pasar por debajo de una encina, pero en ese momento su larga cabellera se le atoró en las ramas y él quedó colgando. Joab estaba al frente de una tercera parte del ejército de David y aunque había escuchado la orden de respetar la vida de Absalón, se acercó a él y le clavó 3 dardos en el corazón. Luego se acercaron 10 de sus escuderos y los remataron. Entonces Joab ordenó: toquen las trompetas para que nuestro ejército deje de perseguir al enemigo. Tiren el cuerpo de Absalón en esa gran fosa del bosque y cubran su cuerpo con piedras. Pronto David se enteró que su hijo había muerto y se puso a llorar. Absalón, hijo mío, ojalá yo hubiera muerto en lugar tuyo, hijo mío. Y por el llanto del rey, aquel día la victoria se cambió en luto para todo el ejército. Entonces Joab le dijo a David: hoy llenas de vergüenza a todos los que lucharon por ti, salvando tu vida y la de toda tu familia, porque con tu actitud muestras que amas al que te odia y que odias al que te ama. Hoy has mostrado lo poco que te importan tus oficiales y tus soldados, y bien se ve que estarías feliz si hubiéramos muerto todos nosotros y no Absalón. Por eso, levántate, sal y agradece a tus soldados. Te juro por Yahvé que si no sales, esta misma noche no te quedará ningún soldado
Y esta será la peor de las desgracias que te haya sucedido desde tu niñez hasta el día de hoy. Después de escucharlo, el rey se levantó y se sentó junto a la puerta de palacio. Cuando se supo que estaba sentado a la puerta, todo el ejército vino a presentarse ante él. Los seguidores de Absalón comprendieron que habían cometido un error y, reconociendo a David como rey, le pidieron que regresara a Jerusalén. De esta manera, David regresó a su casa en Jerusalén. Para evitar otro levantamiento, ordeno que busquen a los líderes rebeldes y los ejecuten. También me ocuparé de las 10 concubinas que dejé para cuidar mi palacio y las pondré en vigilancia, pero, puesto que fueron ultrajadas por mi hijo Absalón, ya no me acercaré a ellas y permanecerán como viudas hasta el día de su muerte. Después de estos acontecimientos, hubo una gran hambruna que duró 3 años, por lo que David consultó a Yahvé y él le respondió: Hay una maldición sobre Saúl y su descendencia, porque mató a los gabaonitas. Los gabaonitas no pertenecían al pueblo de Israel, pero, aunque habían hecho una alianza con los israelitas, Saúl había mandado matar a muchos de ellos, desobedeciendo a Dios. Por ello, David mandó llamar a los de Gabaón. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo podré desagraviarles para que ahora bendigan al pueblo de Dios? No tenemos queja contra Saúl ni su familia por asunto de oro o de plata. Tampoco queremos que muera nadie de Israel. Haré lo que me digan. Tu antecesor, Saúl, nos persiguió y nos masacró porque pretendía exterminarnos. Entréganos a 7 de sus descendientes y los ahorcaremos en Gabaón ante Yahvé. Así lo hizo David. Luego juntó los huesos de los 7 ahorcados con los de Saúl y su hijo Jonatán y los enterró en el sepulcro del padre de Saúl. Solo hasta entonces cesó la sequía y la hambruna. Tiempo después, volvió a haber guerra entre los filisteos e Israel. David salió a combatir con su ejército, pero en el momento en que regresaba cansado... ¡Cuidado, mi señor! Dodó, un filisteo que tenía una lanza de bronce que pesaba 3,5 kilos, además de una espada nueva, trató de matar a David, pero Abisai, uno de sus hombres, logró herirlo de muerte. Entonces los hombres de David le pidieron con insistencia: No salgas más con nosotros a la guerra para que no se apague la antorcha de Israel. Cuando Dios libró a David de Saúl y de todos sus enemigos, le dirigió este cántico: Yahvé es mi roca y mi fortaleza, mi libertador y mi Dios. Él es la roca en que me asilo, mi escudo, mi salvación, mi fortaleza y mi refugio. Tú, mi Salvador, me salvas de la violencia. Te invoqué y me encuentro libre de mis enemigos. Me rodeaban las olas de la muerte, torrentes me habían sorprendido. Lazos de tinieblas me rodeaban, veía delante de mí trampas de muerte. Pero en mi angustia clamé a Dios, y desde su templo oyó mi voz. Mi clamor llegó a sus oídos. Extiende su mano desde lo alto y me toma. Me saca de las profundas aguas. Me libra del enemigo poderoso. ¡Viva Yahvé! Bendita sea mi roca. Alabado sea Dios mi Salvador, el Dios que me da la venganza y quebranta los pueblos debajo de mí. Tú me salvas de mis enemigos. Tú me elevas por encima de mis agresores y me libras de los hombres violentos. Por eso te alabaré en medio de los paganos y quiero cantar a tu nombre. Yahvé multiplica las victorias de su rey y muestra su bondad a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Pero David cometió una falta ante Dios porque, confiando más en sus hombres y en sus armas que del poder de Yahvé, ordenó: Recorran todas las tribus para hacer un censo y que yo sepa cuánta gente tengo. Pero la orden de David prevaleció sobre los consejos de Joab y de los jefes del ejército, y ellos tuvieron que partir para hacer el censo de la población de Israel. Así,
recorrieron todo el país y regresaron a Jerusalén después de 9 meses y 20 días. Este es el resultado del censo. En Israel hay 800,000 hombres capaces de manejar la espada, y en Judá, 500,000. Cuando David escuchó el resultado, sintió latir su corazón y se dirigió a Dios. He pecado grandemente por lo que hice. Perdona, te ruego, mi falta, porque he cometido una locura. Al día siguiente, Dios le envió a Gad, el profeta vidente, con este mensaje. David, el Señor Yahvé me envía para proponerte 3 cosas en su nombre. Él hará caer sobre ti la que tú elijas. Que el pueblo sufra hambre durante 3 años. Que tengas que huir durante 3 meses ante tus enemigos. O que el país sea asolado por la peste durante 3 días. Piénsalo bien. David no tenía escapatoria y respondió: Estoy en un gran apuro, pero prefiero caer en las manos de Dios, cuya misericordia es grande, y no caer en las manos de los hombres. Por eso, elijo la peste. Era el tiempo de la cosecha del trigo, y Dios envió la peste durante 3 días completos conforme a lo establecido. Murieron 70,000 hombres, pero cuando el ángel de Yahvé extendió su mano hacia Jerusalén para exterminarla, Dios se arrepintió del castigo y detuvo al ángel exterminador diciendo: Basta por ahora. Retira tu mano. Cuando David se dio cuenta de la mortandad, suplicó a Dios: Señor, yo soy el que ha pecado. Yo fui quien obró mal. Pero estas, las ovejas, ¿qué han hecho? Que caiga tu mano sobre mí y mi familia, sobre nadie más. Gad, el profeta vidente, regresó con David a decirle: Ve al campo de Areúna el Jebuseo y edifica ahí un altar a Yahvé. David partió obedeciendo la orden que le había dado Yahvé por medio de Gad. Cuando Areúna vio pasar al rey y su séquito, salió y se postró rostro en tierra ante el rey y le preguntó: Señor, ¿a qué se debe esta visita? Vengo a comprarte tu campo para edificar allí un altar a Dios. Puede ser que así se acabe la peste que azota a todo el país. Pero señor, ocúpela y ofrezca allí cuantos sacrificios quiera. Además puede disponer de mis bueyes para el holocausto, y como leña puede usar la rastra y los yugos. Todo se lo doy al rey. Ojalá Yahvé tu Dios te escuche. Gracias, Areúna, pero yo no voy a ofrecer a Dios algo que no me cueste nada. Por eso te quiero comprar todo. David le pagó 50 siclos de plata por la era y los bueyes. Después levantó el altar, puso encima los bueyes, los quemó totalmente y ofreció otros sacrificios. Entonces Yahvé se compadeció del país y se acabó la peste en Israel. Amigas, amigos, con esta narración termina el 2º libro de Samuel. Pronto David llegaría a la ancianidad, pero ese momento ya no se narra en este libro, sino en el siguiente, en el primer libro de los Reyes. Gracias por haber escuchado un capítulo más de La Biblia.